Muy buenos días, amigos de las ciencias sociales y de estos videos reflexivos para conocer un poquito más acerca de la sociedad y el mundo que nos rodea. Digo siempre buenos días porque estos videos suelo publicarlos bien temprano para que sea el primero que puedas colocar ahí en tu lista para ver más tarde o escuchar, ya que algunas cosas son solo audio y por supuesto el apoyo visual ayuda, pero lo central pasa por dentro tuyo en la medida que tú haces un proceso reflexivo. Este ciclo que he llamado Hablemos de Democracia y Medios de Comunicación, hoy toca uno de sus puntos álgidos, uno de los puntos más complicados. Eso sí, los anteriores no fueron complicados ya y no fueron censurados por YouTube o por algún otro medio. Lo que hoy vamos a trabajar son los riesgos que los medios de comunicación implican para la sociedad democrática ya directamente. Hemos hecho un recorrido bastante largo, ya este es el quinto video de la serie, donde hemos empezado conociendo siquiera lo que son los medios de comunicación, luego empezando a cuestionar algunas cosas y ahora ya más derechamente hablamos de algunos riesgos que no fijo yo, sino que me voy a basar en varios autores que lo van mencionando. Empecemos. Te quiero choquear con la siguiente afirmación. Estamos en guerra, pero no te has enterado. ¿Pero cómo es eso, Aforino, de que estamos en guerra si mi país no está en guerra? Pues te cuento que sí. Según la teoría militar, aquí me voy a referir al autor Patricio Aro, que el año 2019 escribió el texto La guerra de cuarta generación y las amenazas asimétricas. Lo hizo a través de la revista Política y Estrategia. Ahí está el enlace, que como siempre puedes ver en la descripción. Y también este otro texto que habla de qué son las guerras híbridas, del Campus Stellae. No sé bien cómo se pronuncia, no sé del todo latín. Digamos que son personas especializadas en temas militares. Yo no lo soy. Estas personas están afirmando que hoy existen guerras híbridas, guerras que están presentes que no se notan mucho. Para eso, un poquito de historia. En el juego Fallout siempre se habla de War Never Changes, que la guerra nunca cambia, porque siempre hay violencia, y muerte y destrucción. Sin embargo, va cambiando la forma en que se ejerce. Vamos con lo más antiguo. Había una vez ejércitos profesionales al servicio de estados nacionales, esto a partir del siglo VII, desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Un ejemplo, la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia de 1879 a 1883, la Guerra de la Triple Alianza que se dio también al otro lado de la cordillera entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Luego vino la Guerra Industrializada, que se basa en la potencia de fuego y el desgaste, digamos, esa es la novedad, porque ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, nos encontramos con una producción industrializada de elementos explosivos, no solamente en forma artesanal. El mejor ejemplo de ello es la Primera Guerra Mundial, pero ya tenemos que desde la Guerra de Secesión estadounidense o la Guerra de los Boers en Sudáfrica, siempre a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya se estaba avisorando lo que venía. Tercer tipo de guerras o guerras de tercera generación se basa en el uso de armas combinadas. ¿Recuerda ese concepto? Armas combinadas, explotando la velocidad y el factor sorpresa. El mejor ejemplo es la Blitzkrieg o guerra relámpago que desarrollaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Ataques rápidos de infantería que son precedidos de ataques rápidos de la aviación y posteriormente de la caballería blindada. Bien, hasta ahí es lo que uno tiene como asociado o asumido que existen como guerras, pero aparece una cuarta generación según este autor, donde no hay frentes de batalla, donde es una guerra simétrica. ¿A qué me refiero? De que no hay dos ejércitos más o menos equiparables que se enfrentan en el campo de batalla y gana el más fuerte o el más hábil, sino que hablamos de algo más parecido a la guerra de Siria actual, que todavía sigue, donde hay grupos y grupúsculos, donde hay un ejército poderoso, pero a su vez existe una serie de organizaciones que no pueden enfrentarse directamente a ese ejército, pero sí resisten y lo hacen de manera eficiente. También tenemos un ejemplo que es el de la guerra contra el narcotráfico,
que ya no es ni siquiera una guerra dentro de entre países, sino que dentro de un país, el caso mexicano, donde es el ejército mexicano quien se está enfrentando con los narcotraficantes y cuesta diferenciar entre civiles y militares. Por eso se le llama finalmente una guerra híbrida. En estas guerras de cuarta generación o guerras híbridas, otros autores, como Carlos Carrillo Galvis, también del año 2019, van agregando estos otros conceptos. La guerra de cuarta generación tiene como objetivos principales la colonización de los cerebros, incentivar el miedo constante, incluso de enemigos imperceptibles mediante el bombardeo mediático a través de los medios de comunicación, buscando no solo su expansión en el campo social, sino también lograr la vigilancia mutua entre los ciudadanos. Es decir, ya no se está hablando de una guerra en un frente de batalla, sino que una guerra que se da prácticamente a nivel de pensamiento. Por eso se puede afirmar que estamos en una guerra que es prácticamente invisible. Se dice luego que para ello se recurre a varias estrategias y herramientas, como los medios de información físicos, virtuales, fake news, cadenas de WhatsApp, manipulación social, influencia de la opinión pública, etc., que se camufla en lugares insospechados y se muestra neutral, aparentemente neutral e incluso inexistente, mediante el consumo de información que circula en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que el texto de Carrillo Galvis es masivo y nos da una idea bastante clara de lo que está sucediendo. El esquemita que aparece a la derecha te va mostrando de que el objetivo es generar una conducta en la población, activando resortes emocionales o manipulando la opinión. Eso también lo trabajamos en el video anterior. Y para ello se sirven, hay que leerlo como al revés, de medios digitales, organizaciones no gubernamentales, personajes de farándula, intelectuales, periodistas y cadenas de medios de comunicación, que a su vez son dirigidas por think tanks, o en castellano tanques de pensamiento, organizaciones que se dedican a ver cómo se puede meter en la sociedad una determinada idea. Aquí hay una fuente de donde lo saqué, que se autodenomina un blog que narra la lucha comunicacional contra el imperialismo desde Venezuela. ¿Por qué te menciono esta fuente? Para que veas que estos videos los estoy basando no solamente en lo que a mí se me ocurrió, sino que en fuentes de diferente tipo. Hay fuentes que son más bien de un lado cuestionador, anarquista, otros que puede asociarse con la derecha liberal, y este de acá que es derechamente de izquierdas, que viene de Venezuela. Entonces, intento mostrarte que mi pensamiento por lo menos trata de ser independiente. En resumen, las batallas, o antes de llegar al campo de batalla, se trata de ganar primero la mente y los corazones de las personas, para que no se tenga que llegar al campo de batalla y que si se llega, las personas estén a favor de la iniciativa que sea que esté tratando de tomar. Y todo esto ya sabemos a partir de quién, del señor Edward Bernays. La ingeniería social, recordemos, es un acto de manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y de habilidades sociales para cumplir metas específicas, porque el usuario es el eslabón más débil. Recuerden, las cajetillas de cigarro de un par de videos atrás. ¿Era más barato cambiar el empaque de las cajetillas de cigarro? ¿O era más barato y más fácil cambiar la manera de pensar de las personas? La empresa decidió esto último. Noam Chomsky es un tremendo pensador, lingüista estadounidense y una de las voces más importantes de la crítica intelectual actual. Él reconoce la existencia de al menos 10 estrategias de manipulación mediática. No es el único pensador que habla acerca de este tema, pero nos vamos a ceñir a su línea en base a que es uno de los más conocidos. El año 2010 publicó justamente un texto que tenía que ver acerca de esto en la revista Archipiélago. El enlace está allí para que lo puedas leer, como siempre, en la descripción del video. En esta lámina se resume lo que te voy a ir mostrando a continuación, donde más que nada te voy a dar a conocer cuáles son los temas y luego los vamos a ir desarrollando uno por uno. Así que toma asiento, ten paciencia que esto tiene para rato. ¿Cómo se produce la manipulación mediática según Noam Chomsky? Primera estrategia, la distracción. Ya lo vimos en las láminas donde hablábamos del pensamiento de Orwell y de Huxley.
y que en la línea de Huxley justamente se pensaba que las personas no íbamos a estar censuradas, sino que teniendo la información íbamos a estar saturados por información irrelevante o distraídos por cosas que en realidad no tienen importancia pero que sí nos entretienen. 2. Crear problemas. 3. Diferir una medida futura. 4. La gradualidad, ir de a poquito. 5. Tratar a los espectadores como si fueran niños. 6. Hacer que el pensamiento emocional entre en conflicto con el crítico. 7. Generar ignorancia y mediocridad. 8. Hacer creer a las personas que ser vulgar, estúpido, es una moda. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Y 10. Conocer a la audiencia mejor de lo que ellos mismos se conocen. Es el momento adecuado si quieres hacer una pausa. A continuación vamos a trabajar cada uno de estos 10 puntos y requieren que tu mente esté abierta y despejada para poderse concentrar en lo que viene. Si ya tomaste tu pausa, continuemos. Existe un texto que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Supuestamente fue un manual de programación de la sociedad, en teoría hallado en 1986, donde se establecen políticas para el control social total sin necesidad de usar la violencia. A ver, el texto, como es algo encontrado, supuestamente revelado, no es posible determinar si realmente existe o no. Ahora, si tú lo lees, allá abajo está el enlace, que otra vez está en la descripción del video para que lo puedas leer por tu cuenta. Puedes ver que tiene sentido, digamos, tiene una cierta lógica y no es muy diferente a lo que hemos visto en puntos anteriores. A ver, ¿qué es lo que establece? Esto para hacer un poco el contraste con lo que dice Chomsky y ver si tiene alguna correlación o no. Primero, los verdaderos problemas sociales deben estar lejos del pensamiento de la población. La población tiene que estar cautiva con temas sin importancia. 2. El pueblo tiene que ser ignorante de la verdadera matemática, economía, ley e historia. Es decir, que el sistema educacional estaría pensado, según este texto, para hacernos estúpidos o solamente que sepamos sumar y restar o conocer algunos hechos históricos desconectados, es decir, que no nos enseñe a pensar de manera crítica. 3. Que el nivel de pensamiento de las personas debería ser no superior al de un niño de sexto básico y que los espectáculos apunten justamente a ese tipo de calidad o de nivel reflexivo. 4. Que estemos siempre ocupados, siempre, sin tiempo para pensar, a través de un sistema laboral que nos agobie. Entonces, este texto, en paralelo a Chomsky, están hablando prácticamente de lo mismo. Vamos a la primera idea planteada por Noam Chomsky, la estrategia de la distracción. A ver, esto es bastante fácil de entender. Si existe algún tipo de conflicto o problema político, lo que rápidamente suelen hacer los dictadores a través de la historia es generar algún otro tipo de conflicto de tema que desvíe la atención. En el caso de la historia de Chile, se habla, por ejemplo, de la importancia que se le dio a la elección de la reina de belleza Cecilia Boloco a fines de los 80 como para distraer de la situación política que estaba pasando en el país. Pudo ser que coincidiera, pudo ser que fuera utilizado o que realmente la gente estuviera interesada en conocer esto que era único para nuestro país. Tú tienes que sacar tu propia conclusión. Pero si te fijas en los medios de comunicación, donde aparece el deporte entendido como un espectáculo, los temas de farándula, la pantalla grande y chica, los videojuegos, de lo cual se habla mucho en este canal, en realidad todo calza dentro de la estrategia de la distracción. A veces se dice que todo esto está configurado realmente para que no nos preocupemos de salir a la calle con los vecinos, mirarnos las caras, darnos cuenta que hay un agujero en el pavimento que tenemos que arreglarlo o conseguir que el Estado lo arregle, pero en realidad yo me quedo viendo mi serie, me quedo jugando, viendo mi partido de fútbol o enterándome de la farándula. A eso se refiere. 2. Según Chomsky está la idea de crear problemas, sí, crear problemas para después ofrecer soluciones. ¿De qué se trata? Se trata de fabricar artificialmente una situación para que sea el público, el pueblo, el que pida las medidas
que el poder deseaba imponer desde un principio. Se hace que la violencia se intensifique, se organizan atentados sangrientos, se hacen políticas en perjuicio de la libertad, pero para que la gente lo pueda apoyar se necesita hechos que impulsen esa rueda. Históricamente, en 1933, el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, no sé, perdonen mi alemán porque no sé alemán, Reichstag, no sé cómo se pronunciará. En el fondo, se supone que lo habían hecho los comunistas, según el régimen alemán. Probablemente hayan sido miembros de las juventudes hitlerianas que lo hayan hecho por orden del propio partido nazi, pero da lo mismo. Lo que importa es que el hecho fue utilizado como justificación para reprimir a los comunistas y otros opositores. En el caso de Chile, tenemos el conflicto social del 2019 que sirvió para que ganaran fuerza las ideas de deconstrucción social que a su vez se reflejaron en el proyecto de constitución que intentó ser aprobado el año 2022 pero finalmente fue rechazado. Es decir, hay una correlación. La violencia fue generada desde este punto de vista para que se generara a su vez este otro texto y contara con aprobación. Después por otros factores aquellos terminó rechazando. Arriba te dejé un logo del principio masónico del caos al orden, que es exactamente lo que Chomsky está diciendo. El logo lo saqué justamente de una página masónica, no de alguien contramasónico ni nada por el estilo. Ellos reconocen que existe esta idea, que es llevar orden al caos. Entonces algunos, pensando un poquito más allá, dicen, entonces, si es que ya existe el orden, tenemos que generar el caos primero, ahí está la idea de deconstrucción social, para que luego venga el orden. Primero tenemos que destruir para luego poder construir lo nuevo. Chomsky 3. La estrategia de la gradualidad. A ver, todos hemos escuchado la historia de la ranita que la intentan colocar en agua hirviendo y la ranita salta inmediatamente porque se quema. Pero si la ranita se mete en una olla de agua fría que lentamente se va calentando, tal vez no se dé cuenta cuando la están cocinando. En escala social se habla de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Es un principio que establece cómo se puede llegar a fijar en la sociedad algo que generalmente es rechazado o considerado inaceptable para que finalmente se pueda transformar en algo bueno que incluso debería ser usado por todos. Se trata de aprovechar esa ventana de oportunidad. Y en el caso de la educación existe este ejemplo que tomé de internet, creo que nos va a ayudar a entender un poquito más la situación. A ver, desde lo actualmente aceptado en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde se piensa que la educación tendría que ser algo moderado, tendría que ser algo que permita la educación privada y también la educación estatal a partir de algunos currículos mínimos, uno puede llegar hacia lo que está en rojo, donde la educación sea privada y en el hogar monitoreada pero no regulada, y llegar hasta el pensar que la única educación posible podría ser la privada, o por el contrario, que la educación privada sea altamente regulada, que se prohíba la educación en el hogar y que se termina pensando que la educación tiene que ser totalmente estatal con adoctrinamiento total. Lo mismo se puede pensar respecto de muchas otras cosas, como tú te cuelgas a partir de algo que es mínimamente aceptable y termina finalmente aceptando una situación completamente opuesta. El ejemplo clásico es el canibalismo, la antropofagia, que de seguro en la mayor parte de nosotros genera rechazo en forma automática. Pero si empezamos a bombardear a la gente con noticias de situaciones que pasaron históricamente, como cuando han habido personas que se han extraviado en la cordillera, por ahí pienso en unos deportistas uruguayos que en la década del 70 cayeron en un avión y se dice que algunos de ellos llegaron a comer parte del cuerpo de sus compañeros para poder sobrevivir. Si tú empiezas a mostrar ejemplos como esos, puedes llegar algún día hipotéticamente a normalizar el canibalismo.
lo cual ahora es impensable. 4. La estrategia de diferir. ¿En qué consiste esto? Para cualquier persona es más fácil aceptar un sacrificio futuro que aún no se siente que uno inmediato. Los créditos, cuando uno compra algo a crédito, dice, no, es que lo pago después. Entonces ahora lo disfruto, lo pago después y no me siento tan complicado como si tuviera que estar obligado a ahorrar hasta poder conseguir el dinero y de ahí poderlo pagar. En el caso de Chile, han habido varios retiros que se han legalizado de las asociaciones o aseguradoras de fondos previsionales, que son las instituciones dedicadas a la jubilación. Aquí se está discutiendo el año 2023 acerca de un sexto retiro de las aseguradoras de fondos de pensiones, lo que significa, de otra manera, que estoy postergando el problema de la jubilación para obtener dinero ahora. Calza perfectamente con el punto 4 de Chomsky. Punto 5. Tratar al público como a niños. Creo que todos hemos escuchado la frase es como quitarle un dulce a un niño. ¿A qué se debe esto? Que los niños responden a criterios mágicos y a pequeñas recompensas. Entonces, si algo fue dicho por la ONU, yo estoy apelando a la autoridad, lo cual es una falacia de autoridad, es lógica. Si yo hago lo que me ordenan respecto de ciertas enfermedades y pinchazos, yo puedo ir donde quiero, si es que tengo un pase de movilidad. O voto por quien yo quiero. Pero en realidad si me están ofreciendo un bono más grande por algún concepto, ese candidato que otro. Entonces, con cosas como esta, lo que pretendo establecer es que en la situación política actual, y a través de los medios de comunicación, las autoridades o quienes están en disputa por el poder en diferentes ámbitos de la sociedad están constantemente haciendo lo que Chomsky dijo: nos están tratando como niños, nos están dando un caramelito para que nos entretengamos y teniendo algunas pequeñas recompensas con algún criterio mágico, por ejemplo el de creerle a una autoridad o una institución simplemente porque en su nombre aparece algo que es mundial o vinculado a un tema de seguridad o de salud o lo que sea. No necesariamente porque tengan ese nombre van a ser elementos positivos. 6. Esto lo vimos también en un video anterior. Se apela al aspecto emocional mucho más que a la reflexión. Se intenta generar un cortocircuito en el análisis racional a través del uso de un caso muy poco frecuente. Y aquí otra vez nos metemos en problemas. Respecto de la situación del aborto, según Koch 2014 de la revista chilena de ginecología, el abuso sexual corresponde solamente al 2%. Al 2% de las personas que tienen intención de abortar tienen que ver con este tema. Todos los otros porcentajes corresponden a otras situaciones que no son lo que se ha utilizado para ampliar los márgenes de legitimidad y de legalidad del aborto en Chile como en otros países. De allí lo que aparece en el meme de la izquierda. Respecto de un perrito que no hable no significa que no siento. Cuando los veganos o los animalistas hablan de los animales, se coloca eso como ejemplo, pero a su vez no se hace el uso racional que hablábamos en un principio cuando se piensa diferente respecto de un niño por nacer, cuya única diferencia entre un ser humano es que básicamente no ha nacido porque no ha llegado su momento. En fin, frente a todas estas láminas siempre tienes que tener tu propia opinión. No te quedes con lo que yo te estoy dando, ni con los datos, ni con los ejemplos. Busca los tuyos propios. Lo que estamos tratando de rescatar es que se está apelando más a la emocionalidad que a la reflexión lógica o científica. 7. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Nuevamente esto ya lo hemos tratado en algunos puntos anteriores. La frase que viene es bastante potente y creo que se puede entender muy bien desde un punto de vista de izquierda o incluso marxista. Pongamos atención. La calidad de la educación
dadas las clases sociales inferiores, debe ser lo más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Entonces aquí Chomsky lo que está planteando es que el sistema educacional estatal, en el caso de los países latinoamericanos, no es que sea mediocre porque no ha resultado, sino que se ha vuelto mediocre a propósito, en la medida que las autoridades lo hacen así con el fin, nuevamente pensamiento muy cercano a la línea marxista, de que las clases inferiores no puedan rebelarse y no puedan surgir y ellos mantengan la hegemonía o el control político. Como tú ves en estos videos, vamos a estar coqueteando con la izquierda, con la derecha, con el pensamiento liberal, con el pensamiento cristiano, con el pensamiento ateo, porque tienes que nutrirte de todas las fuentes para tú tomar tu propia decisión y establecer lo que consideras que es correcto después de un análisis racional. ¿Tú puedes nombrar alguna estrategia que exista en el sistema educacional de tu país para evitar que las clases inferiores puedan alcanzar una mayor calidad? Yo te podría dar algunos ejemplos, pero quiero que lo pienses tú en este caso. Chomsky 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. A ver, si una persona te habla de manera correcta, se presenta bien y es educada, inmediatamente se le califica como ñoño, como nerd o como rarito. No es una persona que llama la atención. En cambio, si alguien llega con una apariencia extraña, unos colores extraños, una forma de hablar que es como popular pero más vulgar y más atrevida, donde sus palabras se reducen a lo elemental pero logra comunicar lo que dice, ese último tiende a ser más valorado socialmente que el primero. Te pregunto a ti, ¿qué artistas y comunicadores de redes sociales promueven la anterior, la vulgaridad, la estupidez, la incultura? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Noam Chomsky. Está diciendo que a través de los medios de comunicación se está promoviendo estas ideas. ¿Tú puedes reconocer algún ejemplo de ello o en realidad Chomsky está equivocado? 9. Esto es un poquito más profundo pero no menos interesante. Reforzar la autoculpabilidad. Hay una lámina allá a la derecha que está estableciendo cómo algunos estudios demuestran que por más esfuerzo o ayuda que se reciba, algunas personas no logran superar la pobreza. Aquí se está hablando de un ejemplo en Lima, Perú, donde hay una señora que es mamá de 3 y que es madre soltera y que hace su esfuerzo a través del comercio y que pese a ello le cuesta un poquito salir adelante. En fin, lo que pretende esta lámina establecer es el discurso del tipo: tú eres el único, refuerzo la idea de único, culpable de tu situación, negando que existen estructuras políticas, económicas y sociales que a su vez contribuyen a que una persona tenga dificultades para poder romper el círculo de la pobreza. ¿Qué se consigue con ello? Inhibir el pensamiento crítico, impulsar el conformismo, aquietando a las masas a que no exijan, por ejemplo, una mejor educación, para podernos unir al punto anterior, o algunas medidas sociales que no sean simplemente asistencialistas, de dar cositas o de dar dinero, sino que ayudar a que la persona pueda salir adelante y autosostenerse. Allá hay un texto de Rosa Chávez Yacida del 2022 donde se habla acerca del mito del esfuerzo y las trampas de la pobreza. Puedes revisarlo en el hipervínculo que te dejo en la descripción del video. Ojo, esto no quiere decir que dependa todo del sistema y que estemos condenados por la condición en la que nacemos, racial, económica, social, cultural, geográfica. No es un determinismo, pero sí que reconoce la existencia de condiciones. Entonces tenemos dos líneas de pensamiento opuestas, una que dice actualmente que todo está determinado por la sociedad y yo soy ladrón porque mi padre era ladrón y mi abuelo era ladrón,
y otra que dice no, en realidad es tu problema, no importando justamente que yo venga de una familia de 2 o 3 generaciones que se dedican al robo y que no conozca otra manera de vivir. Entonces acá lo que Chomsky está tratando de decir es que hay una mezcla de las dos situaciones, pero no podemos negar en todo caso la idea de que existen estructuras sociales que reproducen una serie de modelos. 10 y última, el perrito Blue, ¿lo reconoces? Bien, Chomsky 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Esta es una de las más entretenidas. A ver, las personas que manipulan el poder nos piensan como una mascota. Nuestro amo ya sabe lo que quieres y con eso nos manipula para que hagamos o para que no hagamos. Acuérdate de lo que vimos hace un par de videos atrás cuando nos referíamos a de qué manera los medios de comunicación recopilan tus datos, perdón, no los medios de comunicación, en este caso las bases de datos del comercio recopilan tu información y a partir de ello te ofrecen un producto determinado que es justamente el que tú esperabas. Cuando tú utilizas cualquiera de los sitios que aparecen aquí, Google, Netflix, YouTube y otros, y buscas algo, aunque no tengas una cuenta creada y lo hagas sin identificarte, cuando ya has hecho 1, 2, 3 búsquedas acerca de un tema determinado, por ejemplo, galletas, entonces ya saben que te interesan las galletas y que desde esa IP o dirección electrónica hay una persona que está interesada en galletas, por lo tanto te van a llegar publicidades acerca de galletas. ¿Se entiende? Atención a esta cita. Se crean nuevos discursos míticos que son promocionados por los medios de comunicación para respaldar la prédica de los sujetos automitificados, manipulador de la conciencia de los incautos consumidores de la información digital. Frase de oro de Jeff Brenes e Ingrid Sánchez de la Universidad de Costa Rica. Entonces, estamos hablando de que hay una serie de pensamientos y de líneas de pensamiento que colaboran con todo lo que estamos hablando. Ahí te dejo el enlace a un video interesante de Top de Impacto 2023, donde se habla de los riesgos de la inteligencia artificial que justamente nos puede llegar a conocer mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos hoy. Retroalimentemos. ¿Qué celebridad apareció en la portada? ¿Te acuerdas? Sí, era Marcianeque, yo no lo mencioné en todo el video a propósito. ¿Cómo se relaciona con lo trabajado el día de hoy? Si no eres de Chile, te cuento que es un cantante popular de la línea de la música llamada urbana o trap, que tiene todas las peculiaridades del estilo de Daddy Yankee, pero en versión chilena. Hablamos entonces de un estilo que se relaciona con lo que hemos visto en el video de hoy. 3. ¿Qué son las guerras de cuarta generación? ¿Lo recuerdas? ¿Entiendes por qué es posible que estemos en una guerra y que no nos hayamos dado cuenta? 4. Yendo incluso más atrás, ¿qué es la ingeniería social? 5. ¿De qué estrategia de manipulación mediática crees que puedes ser víctima? Esto es bien importante. ¿Qué parte de ti ha sido conformada con piezas que alguien quiso colocar en ti y que tú tomaste alegremente pensando que era tuyo, pero en realidad fue impuesto? Hay que empezar a hacer un proceso de limpieza personal. 6. ¿Qué es la ventana de Overton? ¿Lograste aprenderlo? Bien, con esto vamos terminando este video. Te felicito por haberlo visto completo, por haber llegado a este capítulo número 5 y nos quedan 2 más donde nos vamos a ir encontrando en la medida de lo posible y por supuesto siempre está abierto a través de los comentarios con respeto en el video. Nos encontramos más adelante.